Hola, que Dios te bendiga. Quiero tomarme este minuto para explicarte la diferencia entre poder y autoridad. La Biblia siempre habla de poder y autoridad, y eso se manifiesta en la iglesia, y eso se hace a través de Jesucristo. Pero es bueno que nosotros sepamos cuál es la diferencia. El poder es la capacidad que solo Dios tiene, porque Él es todopoderoso. Y la autoridad es el derecho que Dios le da a las personas para usar ese poder. Entonces, el poder de Dios en este tiempo se manifiesta a través de la iglesia, de los cristianos, de los que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor. Y te lo explico desde el comienzo. Cuando Dios creó la humanidad, la Biblia dice que varón y hembra los creó. A ambos les dio el mismo nivel y la misma autoridad. Y les dijo: gobiernen la tierra y sojúzguenla. Por lo tanto, Dios le dio el poder al hombre y a la mujer para gobernar. Bajo su poder le entregó la autoridad para que el hombre pudiera gobernar la tierra. Y, por ejemplo, la Biblia dice que Adán le puso nombre a los animales. Y desde que a Adán se le ocurrió a la jirafa ponerle jirafa, la jirafa se llama jirafa, porque Jesucristo dijo: amén, así se va a llamar. Porque la Biblia dice que Él es el sí y el amén de Dios. Por lo tanto, la autoridad de Dios estaba puesta sobre la humanidad a través de Adán y Eva. Pero el enemigo, Satanás el diablo, vino con engaño y les arrebató la autoridad a través del pecado. Le engañó, le arrebató, le robó la autoridad. Y desde entonces Satanás se llama el príncipe de este mundo, porque él está engañando a los hombres como siempre lo ha hecho. De hecho, la palabra diablo significa engañador. Entonces, el hombre en el huerto del Edén perdió la autoridad a causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Y Dios desde el cielo mira la tierra, mira a Adán y Eva y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Él respeta su palabra, Dios respeta su palabra, y Él le había dado la autoridad al hombre. Por lo tanto, era el hombre que tenía que recuperar la autoridad que el diablo le había robado. Y nosotros sabemos que el hombre en pecado no tiene ningún poder sobre Satanás el diablo, ninguno. Por lo tanto, Dios tuvo que realizar el plan que había diseñado de antemano, y el mismo Dios tuvo que hacerse hombre. La Biblia dice, hablando de Jesucristo, que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo que siendo Dios no quiso usar los atributos divinos, sino que vino a vivir como hombre. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, explico esto. Es el mismo Dios que en la condición de hombre vino y en obediencia le arrebató o recuperó la autoridad que Satanás el diablo le había robado al hombre a causa del pecado. Y lo hizo en obediencia, porque el pecado es desobediencia. Adán pecó,
o desobedeció, pero Dios hecho hombre lo hizo en obediencia y le arrebató la autoridad al diablo. Tanto es así que cuando Jesucristo resucitó, dijo: toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tómenla ustedes, vayan y hagan discípulos. En ese momento, la autoridad de Dios, Jesucristo la recuperó para el hombre, pero no se la entregó a cualquier hombre, se la entregó a la iglesia. Vayan ustedes y hagan discípulos, porque el primer hombre había fallado, el pueblo de Israel había fallado, pero Jesucristo había levantó un nuevo pueblo, que es la iglesia. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Es decir, no podrán vencer a la iglesia. Por el contrario, la iglesia, con la autoridad de Jesucristo, resiste al diablo, y Satanás, el diablo, huye de nosotros. Por lo tanto, el derecho para usar el poder de Dios está en la iglesia. Por eso, nosotros como iglesia del Señor sanamos enfermos, liberamos, echamos fuera demonios, ponemos la mano sobre los enfermos y estos sanan, y podemos profetizar, y tenemos una serie de manifestaciones que vienen de parte de Dios, que son manifestación poderosa de Dios, pero que solamente está puesta bajo nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo. Por el solo hecho de creer que Jesucristo es el Señor, que Él fue levantado de entre los muertos, que murió, claro que murió, y murió por nosotros para llevar nuestro pecado, pero Él venció la muerte con poder.